Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Sonido en la tribuna para darle el uso de la palabra al senador Juan Cepeda. Con mucho gusto. Gracias, presidente. Es indignante la forma en que hoy se está agandallando el orden constitucional. Solamente quiero leer lo que se negaron a leer ahorita la secretaria y el presidente de este Senado en un claro contubernio con el senador Raúl Bolaños Cacho y con la mayoría que vinieron a sorprender a este Senado. Quiero leer esto. 13º. Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo del 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre del 2024. Asimismo, el consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre del 2016 concluirá su encargo el 30 de noviembre del 2023. El consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero del 2019, concluirá sus funciones el 23 de febrero del 2026. El consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre del 2019, concluirá el 17 de noviembre del 2026. Las consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre del 2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre del 2026 y el consejero de la Judicatura Federal designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de noviembre del 2026. ¿Saben qué es esto? Con esto, el presidente de la República se está apoderando del Poder Judicial. Están violando la Constitución. Esto no puede ser. Esto es aberrante y a eso se negó el presidente de precisar qué es lo que estábamos votando. Y después de esto, ustedes se llaman distintos al PRI. Son lo mismo. Y revisen la votación para ver quién defendió hoy la República. Y Movimiento Ciudadano se ha opuesto a esto. Son aberrantes. Sí, por alusiones del senador Juan Cepeda, quiero expresarle que fue leído. Se cumplió el procedimiento legislativo. En ningún momento se ha violado el reglamento. Si no está de acuerdo con la reforma, es procedente su disenso. Le concedo el uso de la palabra a la senadora secretaria Renata Eunice Romo. Gracias, presidente. También quiero aclarar, yo no vengo a trabajar aquí por el país para que vengan y me acusen de algo que no he hecho. Si el compañero senador no está en el Pleno y no está siguiendo la sesión, no es un asunto mío y no es culpa mía. Pero él afirma que yo no leí algo que de un principio se leyó cuando estábamos haciendo la presentación de este punto. Entonces, no le permito a ningún senador que venga y me diga que yo no hice un trabajo que sí realicé, senador. Gracias, presidente. Sonido en el escaño del senador Dante Delgado. Sí, presidente. En primer lugar, le pregunto a las compañeras y compañeros senadores si consideran que un tema de esta envergadura
lo que representa el ampliar el periodo del presidente de la Corte en un ejercicio totalmente opaco, sin discusión previa y producto de un contubernio, hay que subrayarlo, contubernio entre el ciudadano presidente de la República, que no tuvo los pantalones de poner en la iniciativa que hizo propia del presidente de la Corte este artículo adicional en los transitorios y que amplía la integración del Consejo de la Judicatura de manera indebida. He estado denunciando de tiempo atrás la captura del Poder Judicial por parte del presidente de la República. Publiqué hace 2 meses una carta en la que señalaba la subordinación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente de la República, al haber autorizado, iniciando con su voz, la aceptación de una pregunta sobre la consulta que no procedía desde luego. He denunciado la captura del Poder Judicial por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se da a través de estas normas facultades discrecionales para acabar con la independencia, autonomía e imparcialidad de jueces y magistrados. El acabose es este artículo adicional. Es indignante que el Senado de la República, sin discusión previa, sin concertación, lleve adelante una decisión política trascendente para la división de poderes. Causa horror la aplicación de este ejercicio. Son de las peores prácticas parlamentarias no usadas por el propio decoro, por el viejo régimen. El presidente de la República ha dicho que no son lo mismo y con esto nos está demostrando que tiene razón. Es peor que los peores presidentes que ha tenido México. Ha ordenado a este poder que no le hagan un cambio con una coma a una ley que va en contra de la innovación tecnológica. Ha estado interviniendo, solicitándole al dócil presidente de la Suprema Corte de Justicia que investigue a jueces y magistrados que no votan conforme al designio del presidente de la República. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué estamos haciendo desde el Poder Legislativo para fortalecer la división de poderes? Esa es la pregunta que queremos formular ante toda la sociedad nacional. Da vergüenza los acuerdos construidos por mequetrefes que, utilizando el poder presidencial y la intervención directa del presidente de la Corte, avasallan, dominan, subliman a senadoras y senadores que podían levantar la voz y que de manera sumisa y servil le sirven a intereses de un gobierno autócrata que desea lastimar la dignidad de la justicia de este país. Por decoro, por dignidad, exijo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no acepte esta aberración jurídica, porque ninguna reforma puede ser en beneficio de persona alguna. Y esto no puede permitirse. Vamos a recurrir a instancias internacionales para denunciar la violación brutal a la división de poderes en el país.
Que no tengan ninguna duda, Movimiento Ciudadano se asume la responsabilidad de los cargos de representación popular que la sociedad nacional nos ha conferido. Y lo vamos a hacer con todas las consecuencias, señalando la falta de proceder de un presidente de la República que desea apabullar a los otros poderes. Lo vamos a hacer denunciando la indignidad con la que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actuando y denunciando la falta de hombría de bien, la falta de corporativismo de mujeres y hombres que participamos en esta legislatura al avasallar la justicia que se debe con contundencia otorgar a la sociedad nacional, porque lo que hoy se está violando es el principio de independencia del Poder Judicial. Lo que hoy se está avasallando y lastimando es la dignidad del Poder Legislativo, que de manera sumisa sirve a intereses que no son los intereses superiores de la patria. Sonido en el escaño de la senadora Claudia Ruiz Massieu. Gracias, presidente. En nombre del Grupo Parlamentario del PRI quiero dejar de manifiesto nuestro mayor y más profundo rechazo a este procedimiento. He de decir que todo el procedimiento violenta no solo la Constitución, la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, el reglamento, sino de manera más grave la confianza con la que se ha venido trabajando en este Senado y en particular en la Comisión de Justicia. Es cierto que la Secretaría leyó una propuesta de reserva de adición, pero cuando nosotros quisimos buscar en el sistema el texto de la misma no lo encontramos. Además, se cerró el tablero sin permitirse que se desahogara la segunda ronda de votaciones y eso ocasionó que muchos senadores de mi grupo parlamentario, al no comprender lo que se estaba votando ni lo que estaba sucediendo, hubieran emitido un voto diferenciado que mi bancada de ninguna manera quería manifestar. Participamos de buena fe en todos los trabajos de la comisión, concurrimos en un acuerdo plural para esta reforma, para este paquete de reformas, y nos sentimos verdaderamente sorprendidos de este procedimiento que cerró esta discusión. No puede ampliarse el periodo de desempeño de los cargos a los que la Constitución le señala una duración, para presidir el Consejo de la Judicatura y para fungir como consejero del Consejo de la Judicatura. Mi grupo parlamentario no conoció la propuesta, no apoya esta adición y por eso, porque queríamos saber en qué consistía, nos sentimos verdaderamente sorprendidos de que no hayamos podido rectificar el voto de muchos de mis compañeros y compañeras. Creo que es muy lamentable que tengamos que cerrar así una sesión en la que se estaba desahogando un paquete de reformas que se habían trabajado de manera plural, de buena fe por todos los grupos parlamentarios, y creo que sobre todo no honra el espíritu con el que se había venido concurriendo a los trabajos en este Senado. Por favor, le pido que se asiente en el diario de los debates el rechazo del grupo parlamentario del PRI. Sonido en el escaño del senador Damián Cepeda. Gracias, presidente. Lo quiero decir con todas sus letras. Estamos ante un golpe de Estado al Poder Judicial. Así lo digo. Es un golpe de Estado al Poder Judicial. Porque por una vía ilegal se están queriendo hacer del control de ese poder. Y es lo más delicado que ha hecho e ilegal este legislativo. ¿Por qué lo digo? Porque la Constitución, señores, no una ley, la Constitución en su artículo 97 dice que el presidente de la Corte dura 4 años en su encargo y no puede ser reelecto. Y aquí, en un evidente acuerdo con esa persona, aquí le están queriendo dar 6 años para que se quede en el cargo. ¿Cómo la ven? Díganme si no es un golpe de Estado. Él tomó protesta el 2 de enero del 2019 y se lo están ampliando hasta el 30 de noviembre del 24. 2 años fuera de ley. Con esta reforma aquí, violentando a la Constitución, es un golpe de Estado.
y al mismo tiempo están queriendo dominar al Consejo de la Judicatura, que el artículo 100 de la Constitución dice que duran 5 años en su encargo los consejeros y que no pueden ser electos para un periodo posterior. Y aquí les están dando 2 años más, 7 años. Con ese transitorio que hicieron aquí obscuras, sin decirle a nadie, metiéndolo por la puerta de atrás, leyéndolo pero no publicándolo, pero más que nada ilegal, que va completamente en contra de la Constitución. Están queriendo dominar al Poder Judicial para lo que resta de la administración del presidente López Obrador. Es verdaderamente un abuso, una ilegalidad, es un acto corrupto. Lo digo con todas sus letras, porque están dominando a un poder fuera de la ley. ¿Y saben qué es lo más duro de esto? Que no se puede impugnar, porque ¿ante quién lo vas a impugnar? Ante la misma Corte a quien están empoderando. ¿Quién va a declarar inconstitucional esto? La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por favor. A quienes hoy les están entregando el control, por Dios. Entonces, verdaderamente esto es romper el Estado de Derecho. Nosotros hoy vinimos aquí con mucha madurez. En lo personal voté en contra de la reforma constitucional porque creo que es negativa, a más no poder. Pero hoy tuvimos la capacidad de decir, esto es negativo, está en contra, esto es positivo, va a favor. Y aquí, a últimas instancias, sale la verdadera cara. A dominar al Poder Judicial de manera ilegal. De veras, qué tristeza. Hoy es un día deshonroso para este Poder Legislativo, para el Senado de la República. Es una vergüenza lo que acaba de pasar aquí. Por supuesto que vamos a tratar de impugnarlo por todas las vías, pero no quiero dejar de señalar la trampa que esto trae. ¿Ante quién impugnas? Pues evidentemente ante quienes están promoviendo este abuso para los mexicanos. Sonido en el dispositivo de la senadora Malú Micher. Sonido en el dispositivo de la senadora Malú Micher. ¿Qué onda? Gracias, presidente. Bueno, simplemente para expresar mi malestar y mi preocupación por estas acusaciones que se están haciendo y se vierten sobre la mesa directiva. A mí me parece que no ha habido nada más que el respeto al proceso que marca nuestra ley, y el proceso legislativo se ha hecho a cabalidad. Por eso no vamos a aceptar que se hagan este tipo de acusaciones. El proceso está ahí. Hubo todo un respeto y responsabilidad por parte de ustedes, y no acepto ni aceptamos desde el Grupo Parlamentario de Morena que se hagan este tipo de acusaciones. Si no conocen el proceso parlamentario, que se pongan a estudiar. Pero no es correcto este tipo de acusaciones a la presidencia y a las y los integrantes de todos los partidos de la mesa directiva. Por su atención, muchísimas gracias. Senadora Xóchitl Gálvez. Presidente, si me permites. Secretaria, por favor. Tiene el uso de la palabra la senadora Xóchitl Gálvez. Quiero hacerles una atenta recordación a todos los que nos están siguiendo en la plataforma digital y a los que están presentes. El tema ya fue votado. Ha existido la posibilidad de dar los posicionamientos en su momento procesal legislativo, por lo que solamente daremos lugar a otras participaciones y dejaremos por concluido el procedimiento. Adelante, senadora Xóchitl Gálvez. Gracias, presidente. La verdad, tienen razón. Claro que no son iguales, son peores. Son peores porque son como los bandidos, a oscuritas, a escondidas. Jamás se publicó este documento. Lo empezamos a buscar y de manera rara desconectaron a algunas compañeras senadoras y tenemos las pruebas de su actuar. Aquí ya se robaron 2 votos. Son capaces de eso y más. El fondo del asunto no es el procedimiento legislativo. El fondo del asunto es el agandalle. Es el poner más años de los que les toca a personas que tienen que elegir este Senado con 2/3 partes. Pero como tienen miedo de perder la elección, están adelantando todo lo que pueden. Cuando yo escuchaba, me parecía exagerado que dijeran que el presidente era un peligro para México. Claro que con esto demuestra que es un enorme peligro para México.
lamento que el Partido Verde se preste a este tipo de cosas. Son unos corruptos, y se los digo desde aquí. Lo que hicieron en Chiapas de robarse el dinero de las mujeres indígenas, los 730 millones, eso y más. Por eso apoyaban campañas en efectivo, porque no era su dinero. Vino el senador, desafortunadamente no está aquí para que dé la cara, de haber presentado esta reserva, una reserva que no debía de presentarse en este procedimiento. Este Senado tiene derecho a elegir a estos consejeros del Consejo de la Judicatura, pero con 2/3 partes. Como no los tienen, los eligieron de esta manera. Ese es el debate aquí. El debate es si esto que se hizo es correcto, es ético. Claro que no es ético. Yo le pido al presidente de la Corte que por ética renuncien a esto que el Senado de la República les acaba de otorgar, porque se hizo de manera indebida. No es correcto. Por eso es muy importante que hoy quede un precedente de lo que está pasando. Claro que no estaba publicado, claro que lo hicieron a escondidas, claro que sabían que era indebido, por eso no lo comunicaron. ¿Qué les costaba? Decir que lo iban a hacer, pero como sabían que era algo que si nos organizábamos la oposición y algunos senadores, que aquí los hay, que saben de democracia, que saben actuar de manera ética y correcta, pues lo lamento, pero la verdad son una bola de corruptos todos los que hicieron esto de manera indebida, dando un cargo para el que no está establecido en la Constitución, aunque se enojen. Vamos a darle el uso de la palabra al senador Ricardo Monreal Ávila. Presidente, si me permite, respete Nancy de la Sierra. Solicité también la palabra, presidente Navarro. Discúlpeme, todos tienen su espacio. En este momento se le da el uso de la palabra al senador Ricardo Monreal. Haga uso de la tribuna, senador.